Muy queridos hermanos, les presento un cordial saludo y una bendición muy especial para todos ustedes. Sé que están aprovechando muy bien el tiempo en casa, sé que están siendo solidarios, cuidándonos los unos a los otros. Y una manera de cuidarnos es en nuestra casa hacer este curso bíblico. Vamos a entrar ya a otro capítulo que corresponde a los libros sapienciales. La palabra sapiencia quiere decir sabiduría. Y estos libros sapienciales pues nos ayudan a nosotros a tener una oración, a tener una alabanza, a tener un encuentro con ese Dios que es bueno, que el pueblo va descubriendo y que ese pueblo pues jamás olvida porque ese Dios ha estado grande con ellos. ¿Cuáles son los libros conocidos con el nombre de libros sapienciales? Son Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. De todos estos, ¿cuál recomiendo para la lectura en estos días, especialmente cuando estén haciendo este capítulo? Recomiendo especialmente para estos días en que estamos en cuarentena y que estamos haciendo nuestra reflexión, recomiendo el libro del Eclesiastés, o también conocido con el nombre del libro del Coeled. ¿Por qué? Porque este libro es el que nos presenta a nosotros precisamente a ese autor que es Coeled, porque es una autobiografía donde dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay tiempo para todo. Por eso hay tiempo para quedarnos en casa, hay tiempo para salir de casa. Estábamos en estos días reflexionando acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa por el destierro, experimenta la opresión de reinos que los llevan a la esclavitud. Después de que pasa este destierro, surgen en medio del pueblo sabios. Y esos sabios son los que reflexionan acerca de la historia, son los que miran con los ojos de Dios esa realidad que están viviendo. En estos días nosotros necesitamos esos sabios, necesitamos esas personas que interpreten a la luz de Dios eso que estamos viviendo. Por eso en medio del pueblo surge el rey Salomón, que con gran sabiduría interpreta la historia de su pueblo. Y aparecen también personajes como Job o también como el Coeled, que es el mismo libro del Eclesiástico. Y ahí nosotros vamos encontrando cómo estos hombres se colocan frente a los problemas de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de la alegría, de la retribución, del bien, del castigo, del mal. Y estos hombres buscan darle significado a todas estas situaciones que en psicología se llaman situaciones límite para dar una respuesta desde la fe en Dios. Por eso estos días es muy importante, muy interesante que nosotros tengamos una lectura de estos libros sapienciales y que también nosotros nos hagamos como sabios para poder interpretar, no para replicar lo que otros dicen, sino para que nosotros podamos asumir esta historia que estamos viviendo a la luz de los ojos de Dios. Por eso, cuando entremos al Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta cómo Dios es Padre, envía a su Hijo, nos deja su Espíritu Santo y cómo ese Padre nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Por eso en estos días echarle la culpa a Dios sería ilógico, porque la maldad tiene su padre y es el padre de la maldad y todo lo que está sucediendo no es de Dios. Pero el Señor está aquí en medio de nosotros y nos quiere dar sabiduría. Por eso abramos nuestros corazones a la sabiduría, abramos nuestra mente a la sabiduría. No nos dejemos llevar por lo que los demás dicen, sino por el contrario, desde una lectura de la palabra de Dios, empezar a interpretar qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso dentro de poco tendremos precisamente cómo leer la palabra de Dios. El primer libro sapiencial es la sabiduría. Y este libro pues nos presenta a nosotros quién es el sabio. Y el sabio es precisamente el que cumple la voluntad de Dios. Pero en el libro de la sabiduría aparece un sabio que es teórico y a la vez es práctico. Es teórico porque conoce la ley de Dios, pero es práctico porque vive con rectitud esa ley de Dios, con una rectitud moral, y esa rectitud se convierte en él en una gran virtud. Ese género sapiencial es un género que aparece en la Biblia, no solamente en estos libros, sino que también aparece en otros libros, especialmente en el Nuevo Testamento. Encontramos también el libro de los Proverbios. Los sabios hablaban a través de dichos, a través de proverbios, así como nosotros a veces también tenemos dichos
maneras de hablar, también ellos hablaban sabiamente a través de esos dichos, a través de esos proverbios. Encontramos también dentro de este grupo de los libros sapienciales a Job. Job es presentado como aquel hombre bueno, aquel hombre noble, aquel hombre que experimentó el dolor, pero supo ofrecer a Dios ese dolor. Dice uno de los grandes filósofos, Soren Kierkegaard, él era un filósofo existencialista y dice que nadie en el mundo ha expresado como Job la pasión del dolor. Encontramos ahí esa reflexión acerca de Job. También encontramos el libro del Eclesiastés o Coelet, el que yo les recomiendo para que lean, es aquel que dice vanidad de vanidades. Es una autobiografía precisamente del autor que se llama Coelet. Y la palabra Coelet pues es en griego significa predicador. Él es un gran predicador, es un maestro que está enseñándole a la asamblea. También dentro de este grupo de los sapienciales encontramos el Eclesiastés, también conocido con el nombre de Sirácides. Este libro, el libro del Eclesiástico o Sirácides expresa continuamente cómo los hombres de Dios están llamados a vivir de acuerdo a cómo vivió Ben Sirá, Simeón Ben Sirá. Eso significa Sirácides. Beón Sirá viene la palabra Sirácides y es el único en el Antiguo Testamento que lleva la firma de su autor, Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirac. Sirac fue un escriba y un maestro y él fue un hombre de culto muy acomodado, era rico. Este libro nos presenta a nosotros la historia de este hombre y es una gran sabiduría. Los invito pues por si quieren también tener una lectura. Y en el libro de la sabiduría, que fue el primero que nosotros presentamos en este bloque de los libros sapienciales, podemos nosotros decir que ahí está todo aquello necesario para la búsqueda del bien, para cómo rechazar el mal, cómo interpretar el dolor, cómo interpretar el sufrimiento y hacernos una pregunta: ¿cómo ser sabios? Y hay una sentencia muy importante en este libro y es que la sabiduría llega al hombre que abre su corazón y Dios ama a las personas sabias, las personas que buscan la sabiduría. Está el parangón entre sabio y necio, que después lo vamos a encontrar en el Evangelio cuando habla de las vírgenes sabias, prudentes, y de las vírgenes necias. En estos días sí que necesitamos la sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios, por eso los invito a orar, los invito para que no desfallezcamos en la oración. Próximamente pues estaremos presentando cómo leer la palabra de Dios, pero leer la palabra de Dios en clave de interpretación, primero. Segundo, cómo leer la palabra de Dios en oración. Y tercero, cómo leer la palabra de Dios en comunidad. Son 3 elementos que voy a tener en cuenta para los próximos videos empezar a hablar de cómo leer la palabra de Dios, porque me interesa mucho que aprendamos a leer la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios no es un fusil, a veces cogemos la palabra de Dios para fusilar, entonces es que yo quiero decirle a este que es necio, entonces saco allá un versículo del libro de la sabiduría y se lo aplico a esa persona. No es para eso la palabra de Dios. Dice en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es para exhortar, es para instruir, pero es para edificar. Y la palabra de Dios viene a nosotros como una construcción también de un pueblo que interpreta la presencia de Dios. La palabra de Dios tampoco es para justificarnos. Es que la palabra de Dios lo dice, entonces yo también actúo de esa manera. No, la palabra de Dios está puesta para nuestra salvación, entonces los invito para que ya vayamos abriendo nuestro corazón. Espero sus comentarios si les ha gustado el curso bíblico, claro que vamos a continuar y ya después pues entonces hablaremos acerca de cómo leer la palabra de Dios y próximamente cómo orar, porque no sabemos orar. Hay un refrán que no está en los libros sapienciales, pero que yo aplico mucho. Dime cómo oras y te diré quién es tu Dios. De la manera en que nosotros oramos, estamos diciendo quién es Dios. Ahí se la dejo, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho en estos días. Cuídense, por favor, y cuidémonos todos. Que pasen un feliz día.